Turbulencia en el Senado después del testimonio de un ingeniero de Boeing que acusa a la empresa de prácticas inseguras. Los supuestos defectos reportados hoy hacen que crezca el pánico de millones de viajeros. El poderío de los cárteles mexicanos acumulan ganancias que superan economías en varios países. Autoridades estadounidenses alertan sobre la peligrosa expansión del crimen organizado por el mundo. Una lucha digital contra los depredadores sexuales infantiles en Internet. El gobierno federal lanza una campaña masiva con herramientas para alertar a los padres, proteger a los niños y apoyar a las víctimas. Con cercas, hamacas y hasta electricidad, indigentes de Los Ángeles construyen sus propias casas al costado de una autopista. Ni el ruido de los autos ni las quejas de vecinos han podido detenerlos. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda con muchísimo gusto Nurmila y gracias por su compañía. Empezamos con el gigante de la aviación Boeing que está en la mira del Congreso. Este miércoles se llevaron a cabo 2 audiencias consecutivas en el Senado sobre preocupaciones de seguridad. Aquí testificaron críticos de la compañía. En Washington DC, Alfredo Miranda nos tiene más información. Vamos a ver. Graves acusaciones contra la empresa aeronáutica Boeing fueron escuchadas en una audiencia del Subcomité de Seguridad Nacional del Senado, cuando ex trabajadores dijeron que varios modelos de aviones comerciales tienen problemas sin resolver. Estoy aquí hoy porque sentí que debía presentarme porque no quiero ver otro 787 o el 777 estrellarse. Tengo serias preocupaciones sobre la seguridad de los aviones 787 y 777 y estoy dispuesto a asumir riesgos profesionales por hablar de eso. Sam Salepur, veterano de la ingeniería aeronáutica, con 40 años de experiencia, explicó que Boeing, por apresurar su producción, recurre a prácticas inseguras que podrían resultar en fallas estructurales. Dijo haber reportado a sus superiores defectos en las brechas del 787 que no fueron abordadas. A partir de los datos de 29 aviones inspeccionados, encontré brechas que excedían las especificaciones y que no se abordaron adecuadamente en el 98.7% de las veces. Desde enero hasta el 7 de abril hubo 29 incidentes en aviones de Boeing, entre ellos la caída de la cubierta de un motor de un Boeing 737 de Southwest y la explosión en pleno vuelo del tapón de una puerta del 737 MAX 9 de Alaska Airlines que atrajeron la atención de las autoridades. Para los usuarios no deja de ser un asunto que preocupa. Considero que es algo preocupante, ya que la seguridad aérea es prioritaria y es algo muy delicado para todos los que utilizamos este medio de transporte. El año 2017 y después el 2019, 2 accidentes fatales de los aviones Boeing 737 llamaron la atención del gobierno. Los aviones fueron puestos fuera de servicio hasta que se abordara el problema. The world is shocked to learn about Boeing's current production quality issues. I'm not surprised because nothing changed after the 2 crashes. There was no accountability. Not a single person from Boeing went to jail. Hundreds of people died, and there's been no justice. No es la primera vez que Boeing enfrenta denuncias de sus propios trabajadores. Pese a ello, preocupa que el enfoque de seguridad de Boeing siga siendo defectuoso y que los trabajadores que expresan inquietud sean sujeto de presión y represalias. Hice conocer mis preocupaciones internamente. Me dejaron de lado. Me dijeron que me callara. Recibí amenazas físicas. Mi jefe dijo que habría matado a alguien que dijera lo que dije en la reunión. Las declaraciones de Salepur reemergen el caso de John Barnett, un ex empleado de Boeing que fue encontrado muerto el pasado mes. Barnett, días antes de su muerte, había testificado en una demanda de denuncia de irregularidades contra la empresa. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Muchas gracias, Alfredo. Y un grupo de republicanos de la Cámara Baja presentaron 3 proyectos de ley separados de ayuda a aliados claves. Se trata de Ucrania, Taiwán e Israel en su ofensiva y en la crisis humanitaria. Eso sería como un reemplazo a una propuesta de $95,000 millones que aprobó el Senado y sigue estancado en la Cámara Baja. El proyecto fue firmemente respaldado por el presidente Joe Biden, quien instó al Congreso a aprobarlo lo más pronto posible. Y este miércoles también el Senado desestimó los 2 artículos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Esto con una votación de 51 a 49, argumentando que eran inconstitucionales.
La votación de línea partidista se produjo después de que los republicanos de la Cámara de Representantes en febrero acusaran a Mayorkas de fallar en su liderazgo de políticas de inmigración. Y la administración del presidente Joe Biden lanzó una campaña para reducir el abuso sexual infantil, a la que se unieron las mayores empresas tecnológicas y ligas deportivas del país. Anthony Belchi desde Miami nos dice en qué consiste. El Departamento de Seguridad Nacional impulsará una campaña de concienciación para abordar la explotación y el abuso infantil en Internet. Las autoridades creen que falta educación al respecto, sobre todo para que los niños aprendan a identificar este tipo de situaciones y, lo más importante, que lo denuncien. La gente sin escrúpulos, gente criminal, pervertida, siempre encuentra las formas en donde puede vulnerar esa fragilidad. En 2023 se reportaron más de 36 millones de informes de sospecha de explotación sexual infantil en Estados Unidos, según el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, una cifra preocupante, más del 12% respecto al año anterior. La inmensa mayoría de estos casos no necesariamente se reportan, precisamente por la dificultad que tienen las personas de admitir que han sido víctimas de este tipo de abuso. La campaña también ofrece varias herramientas para que los padres protejan a sus hijos ante estos casos de abuso infantil, con una lista de verificación de sitios en Internet, saber configurar la privacidad de algunas plataformas en línea, especialmente con lo que tiene que ver con la ubicación y la edad de los usuarios en redes sociales. El padre tiene que monitorear, controlar y tener comunicación. ¿Dónde estás yendo? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué tipo de aplicación estás usando? Ahí donde viene el control técnico. La campaña titulada Know to Protect, Conocer para Proteger, es la primera de este tipo a nivel federal y se llevará a cabo en asociación con varias empresas públicas y privadas. Algunas de ellas son Google, Meta, NASCAR y la NFL, ante la creciente preocupación tanto de padres como de autoridades ante estos casos cada vez más habituales. La legislación siempre va detrás de los diferentes sucesos y siempre se da de forma reactiva. La educación es una herramienta que puede utilizarse para poder combatir estos problemas de forma proactiva. Las principales compañías de redes sociales están dispuestas a colaborar. Ya en enero, en el Congreso, sus directivos aseguraron que endurecerán las medidas para proteger a los menores, pero no se sabe qué tan efectivo podrá ser. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Anthony, muchas gracias. Este miércoles el presidente Joe Biden pidió que se triplicaran los aranceles sobre el acero y aluminio provenientes de China. Esto durante una charla que tuvo con miembros del Sindicato de Trabajadores del Acero en el estado de Pensilvania. Biden afirmó que la sobreproducción de bienes como estos en el país asiático está perjudicando la economía estadounidense, que tendría que bajar los precios de sus productos muchas veces de mejor calidad para ser competitivos. Y Estados Unidos también hace un llamado a México para que intensifique la lucha contra los cárteles del narcotráfico. Aseguran que tiene más dinero que algunos países, incluso. Desde Ciudad de México, Víctor Blázquez nos amplía. Cárteles mexicanos tienen más dinero que algunos países, así lo aseguró el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland. Y aunque no especificó a qué grupos criminales se refería, anteriormente el gobierno estadounidense ha tomado acciones contra el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, liderado por una facción conocida como la de los Chapitos. Esta es la primera vez en la historia que las autoridades norteamericanas advirtieron sobre la capacidad armada, humana y económica de estas asociaciones fuera de la ley. Mientras, en México, investigadores en materia de seguridad también advierten sobre el poder que tienen. Tienen más recursos financieros y muchísima cantidad de personas trabajando para ellos que muchos países chicos como los centroamericanos, como algunos países africanos, como países del Caribe. Según estudios de la DEA, se calcula que el Jalisco Nueva Generación tiene en sus filas alrededor del mundo unos 45,000 sicarios de diferentes niveles, mientras que el Sinaloa está integrado por no menos de 26,000, dispersos en unas 100 naciones. Con todo ello, hay que hacerles frente con toda la fuerza del Estado, dijo el exar antidrogas Samuel González. Pero hay que combatirlos con toda la fuerza, con todos los recursos y con toda la colaboración internacional. La DEA y la UNAM México estiman que el tráfico de drogas genera ingresos por arriba de los $100 millones al año. Dinero que supera el Producto Interno Bruto de países como Haití, Afganistán o Sudán, por ejemplo. Recursos con los que pueden comprar armas de capacidades superiores a las del ejército. Siempre ha sido una lucha muy difícil, siempre ha sido una lucha desigual. Tienen muchos recursos, mucha capacidad,
pero no se le puede ganar al Estado. Sabemos que hay programas de cooperación de Estados Unidos con el gobierno de México, por ejemplo, pero queda demostrado que no son suficientes ni son eficientes. Reportes como el de organizaciones criminales y drogas aseguran que estos dos cárteles tienen operaciones en 20 de los 32 estados del país, además presencia en 5 continentes. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Nos vamos a una corta pausa, pero no se mueva, tenemos más en minutos. Servicios de inmigración responden a quejas de masivas negativas de solicitudes de parol humanitario. También hay preocupación en Nueva York por un aumento de casos de una enfermedad potencialmente mortal causada por la orina en las ratas. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Y ante la reciente y masiva negativa de paroles humanitarios, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración explicó que esto se debió a un cambio en la forma en que se notifica a los solicitantes sobre su elegibilidad. Es algo que resultó en un aumento en los avisos de no confirmación que ya estaban acumulados y sin embargo aseguró que estos avisos no significan que los solicitantes no sean elegibles y de hecho se puede volver a aplicar. El programa de parol humanitario beneficia desde hace más de un año a nacionales de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. Por ejemplo, en lo que va el programa de parol humanitario hasta marzo del 2024, están los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, donde se han aprobado un total de 404,000 solicitudes a personas que entraron legalmente en vuelos comerciales al país. Esto incluye 84,000 cubanos, 154,000 haitianos, 69,000 nicaragüenses y 95,000 ciudadanos venezolanos. Vamos a ampliar un poco más sobre este tema y a responder dudas. Para eso nos acompaña Mónica Langarica, quien es abogada del Centro de Litigio y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de UCLA. Mónica, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por ayudarnos con estas preguntas. Vamos a empezar con lo primero. ¿Qué retos legales está enfrentando este proceso en estos momentos? Sí, voy a empezar con decir muy claramente que ahorita este programa de parol humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos sigue en pie. El año pasado Texas y 20 otros estados republicanos entablaron una demanda para tratar de bloquear el programa en total, alegando que al traer más migrantes a sus estados el programa les causa daño. Nosotros representamos a 7 patrocinadores bajo el programa de parol que intervinieron en el caso, quiere decir que formaron como partes formales de este caso para defender el programa y defender contra los argumentos de Texas. Me alegra mucho compartir que el mes pasado el juez federal de la Corte de Primera Instancia dio una orden descartando de la demanda de Texas y de los estados y aceptando nuestros argumentos, que en realidad este programa no daña a los estados. Quiere decir nuevamente que sigue en pie el programa. Mónica, qué pena interrumpirte. ¿Hay manera de comprobar que estas 30,000 solicitudes sí se están dando por parte del gobierno? Sí, bajo las cifras, de acuerdo con las cifras que publica el gobierno mensualmente, sí demuestra que sí se están dando esas cerca de las 30,000 aprobaciones al mes. ¿Y aproximadamente cuál es el tiempo de procesamiento para esas solicitudes de parol humanitario? No hay un tiempo de espera fijo y depende en cada caso, pero sí sabemos que la Agencia de Migración, bajo las condiciones del programa, tiene autoridad para aprobar un máximo de 30,000 personas al mes. Y a partir de mayo del año pasado, la agencia actualizó el proceso bajo el cual revisa las aplicaciones y divide esas 30,000 la mitad de esas 30,000 son distribuidas entre personas que tienen más tiempo esperando y la otra mitad es distribuida al azar entre todas las solicitudes pendientes, sin importar si han esperado un año o un día. ¿Y hay manera de saber cuántas solicitudes hay pendientes hasta la fecha? No tengo el número exacto hasta la fecha, pero sabemos que a partir de septiembre del año pasado había aproximadamente 1.7 millones de aplicaciones pendientes. Y nuevamente sabemos que es muy importante que el programa siga en pie para que esas solicitudes se puedan seguir procesando. Súper importante para finalizar ya esta entrevista, ¿dónde las personas pueden acceder para obtener ayuda o más información ya que se encuentran en medio de este proceso tan engorroso? Sí, para personas que tienen solicitudes pendientes pueden monitorear el estatus de sus aplicaciones en la página web de la Agencia Federal de Servicios de Ciudadanía e Migración. Por sus siglas es USCIS.
Y también en esa página web pueden obtener más información sobre el programa en general. Y siempre recomendamos que antes de aplicar para un programa o un beneficio como este, las personas consulten con abogados de confianza. Maravilloso, Mónica. Muchísimas gracias por esta información que es tan valiosa para esas personas que han tenido que atravesar momentos de tanta incertidumbre. Te lo agradezco. A usted, gracias. Que estés muy bien. Bueno, y hay alerta sanitaria en Nueva York por el aumento de una enfermedad bacteriana y potencialmente mortal producida por las ratas, el roedor por excelencia de la Gran Manzana. Desde allí justamente Ángela González nos tiene recomendaciones médicas. Al flagelo que viven los neoyorquinos por sobrepoblación de ratas, ahora se les suma un aumento de casos de leptospirosis, una enfermedad bacterial que es causada por la orina de estos roedores y que es mortal en humanos y mascotas. Ya van 6 casos reportados en 2024 y 24 en 2023, las cifras más altas registradas por la ciudad. Se puede tratar con antibióticos de tipo de penicilinas o doxiciclinas y lo importante es detectarla a tiempo y que el proveedor piense que es esta enfermedad. La exposición a esta enfermedad puede darse a través del contacto con orina infectada en parques, especialmente en el suelo, agua o comidas contaminadas, basuras y otros ambientes donde habitan las ratas. El Departamento de Salud de la ciudad ha urgido a los proveedores a tomar medidas y la alcaldía ha tratado de solucionar el problema de las basuras en las calles. No nos hemos sentado a esperar hasta que surgiera esta enfermedad de la orina de rata. Respondimos desde el principio que debemos abordar la limpieza. Las bolsas de plástico significan roedores. Si retiramos las bolsas de plástico de nuestras calles, el problema de la mitigación de ratas tendrá un impacto importante. Los síntomas por esta enfermedad varían entre dolores de cabeza, escalofríos, dolor muscular, vómito, diarrea, tos, icteria y sarpullido. Y el periodo de incubación puede ser de 5 a 14 días. La leptospirosis, si no es tratada, puede causar falla renal, meningitis o daño hepático y pulmonar. Autoridades sanitarias piden precaución. A lavar mis manos, no sé, de la verdad ellos deben hacer algo de eso. Limpiar los parques, no sé, algo así. En los últimos 22 años se han notificado 98 casos de leptospirosis reportados más que nada en el condado del Bronx y en hombres mayores de 50 años. 6 de estos pacientes murieron. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Una tragedia, estas 6 muertes. Ángela, gracias. Nos vamos a otra pausa, pero tenemos más noticias al volver. Por ejemplo, personas sin hogar quienes construyen casa al costado de una autopista muy transitada en California. Y una mujer llevó a su tío muerto al banco con el fin de conseguir un préstamo. Así como lo escuchan. Ya volvemos. Continuamos con más y miles de personas sin hogar han poblado las calles de Los Ángeles, California, pero ninguno de manera tan impresionante como la que mostraremos a continuación. Este cuenta con todas las amenidades de una casa normal. José Luis Muñoz, a continuación, nos tiene las imágenes que han provocado incomodidad entre los vecinos. José Luis, muéstranos. Gracias, muy buenas tardes. Existen aproximadamente 46,000 personas sin hogar viviendo en las calles de Los Ángeles y muchos de ellos han decidido albergarse en el Arroyo Seco, en el área de Highland Park, al lado de la autopista 110, donde se pueden ver estructuras improvisadas, tiendas de campaña construidas con lonas y materiales recogidos de la basura. Inclusive, al menos una de las estructuras es una construcción completa, con un muro de piedra, entrada principal y hasta una hamaca. Vamos a ver qué es lo que dicen los residentes del área con respecto a estos nuevos vecinos. Así como se mira, el señor tranquilo, lo tiene limpio, como ya miraron. Ojalá y la ciudad le ponga su meter y pague por la corriente. Y agua la agarra de todos modos, pero que le den un permiso. No es muy saludable ni es muy seguro porque no sabemos qué costumbres tienen y no nos conocemos. ¿Está de acuerdo que vengan más indigentes al área? No, ya se llenó todo ahí esa pared, ya no hay espacio de todos modos. Cuando uno pasa se ve todas las casas que están amontonadas ya. Y también a veces huele.
Los residentes que viven frente al río están indignados porque las autoridades no hacen nada para impedirlo. La gente cocina con leña que podría causar incendios forestales. También roban electricidad. Y aunque muchos de los indigentes que viven en esta área son tranquilos, la mayoría sufre de adicciones y problemas mentales que naturalmente eso trae muchos problemas a esta área. Ese es todo el reporte que tengo. Les informó José Luis Muñoz desde Highland Park, California. Noticias Estrella TV. Me imagino el efecto dominó de este problema. Y en Ciudad de México colapsó una grúa lanzadora de dovelas durante las obras del tren interurbano en la madrugada de este miércoles. Aquí la maquinaria de más de 300 pies de largo, encargada de poner vigas sobre los pilares anclados al suelo, presentó fallas y se desplomó repentinamente. A pesar del aparatoso accidente, afortunadamente no se reportaron heridos, pero qué susto el que fue. Y en Brasil, empleados y clientes de un banco vivieron momentos absolutamente espeluznantes. Una mujer llegó al banco con el cadáver de su propio tío en silla de ruedas. Esto con la intención de hacerlo firmar para pedir un préstamo. Y la escena fue tan pero tan extraña que hasta los mismos empleados llamaron a las autoridades. Aquí cuando llegaron los paramédicos pudieron confirmar efectivamente que el hombre por lo menos tenía 5 horas de fallecido. La mujer fue posteriormente arrestada y acusada por malversación de fondos y profanación de cadáver. No tenía ni siquiera idea que ese tipo de cargos existía. Con esto me despido, pero yo soy Nurmira y los espero mañana para más noticias del día jueves. Chao, chao.